Información urgente, Pablo Gerardi, tiene que ver con el gabinete. Renunció Guillermo Francos, recién hablábamos de él, era una posibilidad con mucha fuerza. Guillermo Francos era hasta ahora el coordinador de gabinete, uno de los funcionarios de la primera hora de Javier Milei. Ocupó el Ministerio del Interior, ocupó una función clave que era la función de armonizar cuando muchas veces el presidente contrapunteaba mucho, tenía un estilo muy frontal y Guillermo Francos era el responsable de la diplomacia interna en el país. Absolutamente. Vamos a leer primero y después seguimos sumando información. Señor presidente, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el gabinete, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de gabinete de ministros. De esta manera, Francos pone: le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro del Interior, claro, el cargo que tuvo antes, claro, y mi último como jefe de gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Ejecutivo para encontrar mecanismos de diálogo y de generación de consenso imprescindibles hacia las reformas estructurales que necesitamos. Ha sido un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar al país a una senda de libertad y de progreso. Siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre, Guillermo Francos. La carta de renuncia del jefe de gabinete de Milei a 5 días después de las elecciones que fueron de triunfo para el oficialismo. Claro, por eso, se venía hablando de la posible salida de Guillermo Francos. Sí. Esta tarde pidió esta reunión, debió haberle entregado esta carta personalmente y finalmente lo publica de esta manera. Un poco de contexto, Julián. De la mano de Francos puede llegar a irse Lisandro Catalán, alguien del riñón de Guillermo Francos, que en el último tiempo, de la función de mano derecha a la del Ministerio del Interior, de la Secretaría del Interior, pasó a un nuevo Ministerio del Interior despegado de la coordinación de gabinete. Catalán podría ser otro de los eyectados, veremos, porque... Pero Catalán lleva nada en mes ese y medio. rol. Lleva un mes y medio. Desde la derrota en Buenos Aires, que lo empoderaron a Catalán, claro, para decir: vos tenés que ir a atraer a los gobernadores. Exacto. Lleva nada en el ministerio, pero lleva todo el tiempo de gestión de Guillermo Francos, sí, con él. Y lo que se hablaba fuerte era que el vocero oficial, el ministro de Comunicaciones de la Nación, porque no es un cargo de ministro, pero era prácticamente, Manuel Adorni, es quien lo va a reemplazar a Guillermo Francos. ¿Manuel Adorni, nuevo jefe de gabinete? Manuel Adorni, nuevo jefe de gabinete, es la confirmación que estamos teniendo por estos minutos. Era un rumor fuerte en el plano nacional. Pongámoslo también en el plano temporal. Adorni es probablemente uno de los más cercanos a la mesa chica, tanto como Francos, pero quizá con una relación más personal con Javier Milei. Adorni era el vocero hasta este momento y su gestión iba a llegar hasta el 10 de diciembre, porque tiene que asumir como legislador porteño, que ganó las elecciones que fueron 2 meses atrás. Sí, no lo va a hacer, por supuesto. En realidad siempre se dijo que Adorni nunca tuvo pensado ser legislador en Cava, que era un cargo demasiado menor para la importancia que había logrado Adorni. Hubo varias candidaturas testimoniales en esa elección, quizás la de Adorni fuera también desde el vamos una de ellas. Lo cierto es que ahora, nombrado jefe de gabinete, estamos prácticamente confirmando que no va a subir. No va a ser jefe de gabinete por un mes. Claro. Absolutamente. Bueno, por supuesto que Adorni, jefe de gabinete, derriba por tierra muchas de las teorías que lo ponían posiblemente a Santiago Caputo. Exacto. En la función de coordinador de gabinete, o de una nueva coordinación, o un gabinete, o un ministerio relacionado con la vinculación con las provincias y de la táctica electoral y política que viene trayendo hasta el momento. O sea, resta ver de los cambios que más o menos eran previsibles, y Francos ocupaba uno de esos cambios previsibles, qué va a pasar con Cunio Libarona en Justicia. También. Porque él había anunciado su renuncia. Ya puso la renuncia. La puso en el escritorio de Javier Milei, pero después, el día de las elecciones, reculó y marcaba: bueno, habrá que ver lo de mi renuncia. Ya salió Bergheim, que era el canciller, ya tenemos a un nuevo canciller, que es Pablo Quirno, sí, y ahora tenemos nuevo jefe del gabinete de ministros, que es Manuel Adorni. La verdad es que la versión de Santiago Caputo iba en contra de un viejo axioma de la política, que es que el que está en las sombras tiene que permanecer en las sombras. Claro. Y Santiago Caputo es un armador sin un cargo formalizado. Ni siquiera... Eso se iba a romper si lo ponían en el gabinete. Tal cual, pero se rumoreó mucho e iba en contra también no solo del axioma, sino también de su propia conducta.
Es una persona muy esquiva a las cámaras, Totalmente. al relacionamiento público, lo hace en las sombras. Perdón, y estamos hablando de Santiago Caputo, que probablemente tenga que ver con la salida de Francos. Sí, sí. Al menos en la versión que manejaron durante más de un año los medios, se ha hablado de fuerte inquina entre Santiago Caputo, recontravalorado por Milei, mencionado particularmente en el discurso post-victoria del otro Claro, día, del Triángulo parte de del Hierro. Triángulo de Hierro, y Francos. De hecho, hasta se han dedicado tweets en contra. Se han dedicado tweets de fuego cruzado, Santiago Caputo y el ahora eyectado Francos. Y a veces Santiago Caputo es a quien se le atribuye ser una usina de información, de rumores, Sí. de medidas anticipadas que a veces se tiran para ver como globo de ensayo, ver cómo repercuten, y Francos teniendo que contradecirlo y rectificar informaciones Sí. o medidas. Bueno, lo cierto es que nada de eso sucede. Lo que tenemos ahora es un coordinador de gabinete renunciado, Guillermo Francos, y un nuevo coordinador de gabinete que es Manuel Adorni. Y necesitamos vocero presidencial. Claro, se habla de Javier Lanari, Ujú. es mano derecha de Manuel Adorni hoy, y como un Secretario de movimiento Comunicaciones. piezas, secretario de Comunicaciones, como un movimiento de piezas natural, porque tiene todas las mismas relaciones con los medios, con el espectro de medios, con el periodismo y el manejo de esa cartera tan sensible también que empoderó Javier Milei desde que asumió, y que podría ser el movimiento natural, pero de eso no hay mucho más especulado ni tampoco anunciado. Segundo cambio en el gabinete, acaba de renunciar el jefe del gabinete de ministros, Guillermo Francos, ya tiene reemplazante, te lo acabamos de contar, es el vocero presidencial, al menos hasta hoy, Manuel Adorni. Bien, Pablo, la verdad es que nos vamos a quedar en vilo porque probablemente haya más novedades. Fue intempestiva la renuncia de Francos, Sí. impacta en un momento en el que va a tener menos réplica mediática que si lo hubiera hecho en el medio de la semana, porque la verdad es que mañana es sábado, no va a tener el mismo poder de fuego la noticia que si lo hubiese hecho un miércoles a las 3 de la tarde. Seguramente. Y ensombrece de alguna manera la cumbre que están teniendo Mauricio Macri y Javier Milei, que Sí, es debería verdad. suceder en unos minutos nada más. Opaca. Opaca. Mañana el título va a ser el recambio de gabinete, que es además una función constitucional, porque el coordinador de gabinete tiene una función distinta a los ministerios. Sí. Tiene mucho más responsabilidad. Les pueden pedir una moción de censura, que es lo que estaba latente sobre él. Y hay otro análisis que hacer, que es Javier Milei está removiendo en esta situación, por supuesto que la versión que tenemos es la de que es de propia intención de Francos correrse Sí. de ese lugar, que habrá que ver si es la correcta. Normalmente cuando un ministro se va, muchas veces tiene que ver con un pedido del Ejecutivo directamente, Sí, de sí, la cabeza sí, bueno, del Ejecutivo. Pero bueno, quedémonos con la versión oficial. Ahora, sale eyectado del gabinete uno de los conciliadores, uno de los dialoguistas, Claro. uno de los de perfil de mayor llegada, de mayor concordia. Cuando fallaban los puentes en el gobierno nacional, al que apelaban era a Francos. Totalmente. A él se le atribuye haber reconducido la discusión de la ley de bases, por ejemplo. Por ejemplo. Que logró que se aprobara con menos recortes, pero cuando estallaban las relaciones, por los estilos, por las estrategias, por Sí. los tiempos, venía Francos y terminaba restañando esos puentes. Sí. Fue la gran muñeca política en todo este tiempo de Javier Milei, y ahora, bueno, hay un cambio. Probablemente Adorni le pueda garantizar también algunos de esos resultados a Javier Milei, Quizás. pero tiene un estilo un poco más áspero, Totalmente. mucho más áspero que Guillermo Francos. Repasemos un poco las salidas de gabinete que ha tenido ya el gobierno de Milei en 2 años de gestión. Se fue Russo, que estaba en salud, ¿te Claro, acordás? sí. Llegó Lugones. Exacto. Es el tercer canciller, porque muchos no se acuerdan, pero estuvo antes Diana Mondino. Diana Mondino, sí, exactamente. Diana Mondino, en realidad la cartera es Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, hablando fácilmente. A quien también se leyó que tuvo rispideces con la mesa chica, con el Triángulo de Hierro de Javier Milei, y Exactamente. terminó eyectada. No es un ministro, pero es un área muy fuerte. Cambiaron el titular de la ANSES de arranque nomás, ¿te acordás? ANSES fue una de las modificaciones, porque cuando se le cae la ley bases al gobierno, empieza a señalar con el dedo a quienes no le habían jugado a favor. Claro. Bueno, la esposa del titular del ANSES hizo que de alguna manera empezaran las ripideces hacia él también. Claro, no recuerdo el apellido en este momento. Era un funcionario cercano de la estructura de Juan Schiaretti. Exactamente. el cordobés. Bueno, Francos también lo es. Francos también. Francos ¿no? también venía del cordobesismo. Bueno, en ese armado, buscando puentes, buscando las sociedades tácticas, en su momento se le concedieron espacios que se Absolutamente. fueron recortando,
Ahora entonces uno puede empezar a pensar en este sentido, se me ocurre en este momento, que empoderado Javier Milei, con sello propio, con capital político propio, con una minoría importante en la Cámara de Diputados y de Senadores, sí, puede empezar a prescindir de algunas de esas alianzas estratégicas. Quizá quedándose con el PRO le alcanza y empieza a resignar otros vínculos con partidos provinciales, con fuerzas alternativas, y empecemos a ver algunos recambios en segundas y terceras líneas. Lo que pasa es que Schiaretti ya ha definido su camino, su recorrido político de acá hacia el 2027, y la verdad es que no es una alianza que haya permanecido mucho más allá del balotaje. En su momento Schiaretti dio una suerte de guiño al mileísmo, sí, después se dio a algunos referentes, finalmente no mucho más que eso. Y termina armando una fuerza alternativa. Y termina hablando de una fuerza alternativa a la que le va muy mal. Pero ayer hubo algunos de los gobernadores que hacen a Provincias Unidas en el encuentro de mandatarios provinciales, y otros que estaban coqueteando con ellos también. Es el caso, por ejemplo, de Valdés, de Corrientes, que coqueteó muy fuerte con Provincias Unidas y ahora ha vuelto de alguna manera al redil, bien digo, del mileísmo. Bueno, lo reemplaza Adorni. Esta es la data que tenemos por el momento. Acaba de renunciar Francos, pero además lo acababa de decir Pablo Gerardi y tenemos la confirmación. Lisandro Catalán, también el ministro del Interior, quizá uno de los que menos ha estado en su cargo, también renuncia al ministerio. Decíamos, es una persona muy cercana a Guillermo Francos. Los que especulaban con la salida del coordinador de gabinete también automáticamente pensaban en que se iría Catalán. Catalán, por lo tanto, también se va del Ministerio del Interior. Habrá que ver acá a quién ponen en esa función clave, porque el Ministerio del Interior, sí, históricamente siempre fue ese puente con los gobernadores, que ejercía prioritariamente Francos, aún en la jefatura de gabinete, claro, y que subsidiariamente empezó a intervenir Catalán. No se puede decir que Catalán haya tenido resultados muy visibles en esa tarea de ir a captar gobernadores, sí, porque cuando pierden en provincia de Buenos Aires, la verdad es que había un alejamiento de todos hacia la figura de Javier Milei, y a Catalán lo mandaron a armar una reunión, la pudo armar solamente con los más cercanos, la pudo armar con Cornejo, la pudo armar con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Macri, sí, pero la verdad es que no pudo mostrar una foto como la que sí se logró ayer, ya con la victoria a cuestas. O sea, lo de Catalán la verdad es que fue ir a reunirse con Sáenz a Salta, fue traerlo a Cornejo, fue venir acá a hacer una conferencia de prensa, no sé si te acordás, hace poquito tiempo. A ver, a Catalán lo tuvimos varias veces acá, sí, solo que quedaba un poco en las sombras, en el segundo plano, porque no tenía un cargo ministerial. Claro. Pero tuvo muchas presencias, probablemente es uno de los funcionarios nacionales que más ha estado en la provincia. Y acá empieza a jugar una pregunta, porque puede darse una tendencia, que es si el mileísmo sale a buscar entre los que tuvo de candidatos en las legislativas de este año a los parches que va a poner en el gabinete. Parches, entiéndase de buena manera. ¿Estás pensando en alguien? No precisamente, pero sí hay que decir que acaba de ocurrir con Adorni. Adorni fue candidato, no va a asumir su banca y finalmente va a ser jefe de gabinete de ministros. ¿Qué pasa si empiezan a mover figuras que son fuertes en el ámbito parlamentario y las mandan al Ejecutivo? Se me ocurre Menem, por ejemplo, pero no porque haya información ahora, sino porque en algún momento se habló de que Martín Menem podía correrse como alfil central, presidente ni más ni menos que de la Cámara de Diputados, y pasar a algún lugar fuerte del Ejecutivo, empoderando a alguno de los nuevos diputados, tal vez. Sí, o del propio Ritondo, con quien hablaron muchas veces de que podía llegar a buscar la presidencia de la Cámara, y que puede ser parte de la mesa de las milanesas esta noche entre Mauricio Macri y Javier Milei. Exactamente. En caso de necesitar esas figuras o de empezar a negociar en qué se va a cotizar esa reconciliación entre el PRO y la Libertad Avanza. Absolutamente. Bueno, tenemos la data, acaba de renunciar Guillermo Francos, acaba de renunciar también el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Fin de la semana hábil, muy movido para el gobierno nacional. Vinieron los cambios de gabinete de los cuales había hablado el presidente Javier Milei en la previa de las elecciones. Y que hay que decir esto, Pablo, cuando ganó, pensamos que se había relajado aquello, sí, y que no se iban a terminar dando estos cambios. O que se iban a dar directamente el 10 de diciembre todos juntos. Exactamente. Cuando tuviera que resignar algunos que iban a la Cámara de Diputados o de Senadores. Sí. Sin embargo, bueno, están de a poco cayendo. Ya hay lecturas de que la salida de Guillermo Francos es una pérdida para Javier Milei y no una decisión estratégica. Veremos. Hay que decir algo, si podemos recuperemos el tuit de Guillermo Francos, porque dos indicios clave dan cuenta de que, o por lo menos se pueden tomar así,
de que Franco no quería irse. Uno es que en el arranque del tuit, y lo vamos a recuperar, él dice, dadas las versiones persistentes en la prensa, me voy. Dadas las versiones que me sacan del gabinete, me voy. Y el otro indicio es que hace 2 días nada más, con el periodista Jonathan Viale, que también estaría bueno si lo podemos recuperar, le preguntan, Franco, ¿se va o no se va? Se lo tengo que preguntar, le decía Viale. Y él responde con eso de la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Si vos tenías pensado dar un paso al costado, tu respuesta no es en contra de los que ya te velaban antes y demostrándoles que estaban equivocados. Si vos ya tenés pensado dar un paso al costado, decís, mirá, es algo que lo vamos a resolver, lo tenemos que charlar. En cambio él les dice, mirá, ya me quisieron apartar muchas oportunidades antes y nunca lo hicieron y nunca fue verdad. La verdad es que esos 2 indicios, por lo menos a mí, permítaseme opinar lo subjetivo en esto, demuestran que Franco no tenía pensado salir y hoy sí. El otro es este. Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia. ¿Por qué los trascendidos te van a sacar del gabinete? Es raro. Quizá aquí está la clave. La clave puede estar en la otra frase que dice, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa del gobierno que inicia luego de las elecciones. ¿Alguien puso como condición la salida de Francos para afrontar la segunda mitad? La verdad es que versiones de la prensa que lo saquen no serían ningún condicionante para Milei. No, para nada. La prensa ha dicho cosas 150 veces más complejas para el Ejecutivo que las versiones de pasillo. Y acaba de decir Javier Milei, no voy a mover a un ministro o a mi gabinete por presión mediática. Es que no tiene el perfil de hacerlo tampoco. No lo tiene y no lo va a hacer ahora, empoderado. Quizá ese condicionamiento vino de otro lado, con quien sí necesita poner en juego alguna pieza en el ajedrez. Bien. Bueno, hasta acá la información que tenemos en este minuto, que son las 21:33. Acaba de renunciar el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos. ¿Cuántos colegas en las redacciones de todo el país ya estaban guardando el mate en el bolso? Vamos hasta el lunes, dijeron. Y tienen que volver a cargarlo de yerba para ponerse por lo menos a tipear, ¿no? Y sí, serán horas de pasar en limpio qué fue lo que pasó y esperar también los resultados, a ver si aparece alguna fuente más allá de los propios renunciantes y del resultado de esta reunión importante que está teniendo el presidente. Usted por las dudas no se saque la cucaracha, el micrófono, nada. Acá está. Acá seguimos. Vamos a seguir atentos. Gracias, Pablo.